Continuamos en este breve video, parte 2, ya de los tópicos a considerar para el ensayo histórico de nuestro módulo 3. Estábamos hablando de la música en este siglo XIX y mencionar nada más a don Giuseppe Verdi, que fue considerado como un héroe nacional en Italia al haber sabido interpretar los deseos de los italianos en esta época que luchaban por la unión de su país. Don Giuseppe Verdi es un clásico de la música del siglo XIX en el ámbito principalmente de las óperas, ¿ok? Y por último mencionar en el ámbito de la música al señor Claude Debussy con dos S y al final, Debussy, quien es considerado un renovador de todo el arte musical al haber incorporado los llamados cromatismos en el ámbito de la música. Se le ha catalogado como un impresionista, ¿ya? En el ámbito del arte pictórico, en esta época tenemos el desarrollo de algunas corrientes que tienen su correlato en el arte de la pintura, lo que pasaba en el ámbito de la música, de la filosofía, ¿ya? Tenemos en esta época, en el ámbito del arte del siglo XIX, las corrientes del romanticismo, la corriente pictórica del realismo, que buscaba manifestar, dejar consignadas las realidades de los obreros, ¿ya? Que vivían en una época de mucha explotación, ¿ya? Dejar consignadas estas realidades de vida en sus cuadros, ¿ya? Por lo tanto, el realismo también fue muy importante en esta época. Y por último, hacia fines del siglo XIX tenemos la revolución artística del impresionismo, que desarrolló nuevas técnicas en el arte de la pintura y abrió la compuerta para las nuevas interpretaciones del arte en todo lo que es el siglo XX, ¿ya? Es así como tenemos el desarrollo de estas corrientes artísticas en esta época de la cultura del progreso. Ahora pasemos a hablar de la revolución industrial, algunas de sus características, algunas de sus consecuencias. Se habla del concepto de revolución industrial, ¿ya? Permiso. El coronavirus. Se habla de una revolución industrial, ¿ya? Porque efectivamente los cambios que derivaron de esta llamada revolución industrial fueron bastante radicales. Se cambiaron por completo las formas de vida, de la vida cotidiana y de la forma de productividad económica en Europa, y se expandieron estas ideas, estas formas, por todo el mundo. La revolución industrial comenzó principalmente en Inglaterra, también conocida por el nombre de Reino Unido o Gran Bretaña, y comenzó cuando se mejoraron, bueno, hay muchas causas que permiten explicar esta revolución industrial, ¿ya? Entonces, ahí los diferentes autores e historiadores resaltan unas y otras, ¿ok? Se nos habla de que esta revolución que cambió todo, ya no fue un cambio solamente en el ámbito de la economía, sino que también fue un cambio en el ámbito de las sociedades y por lo tanto de las mentalidades, de la forma de pensar de la gente de esta época. Comenzó en Inglaterra gracias al desarrollo de nuevas formas en la agricultura. Paradojalmente, estas nuevas formas de las técnicas agrícolas permitieron un aumento progresivo de la cantidad de alimentos disponibles, ¿ya? Y esto significó un gran crecimiento demográfico en estos países que se sometieron a estas formas de productividad agrícola. Y cuando hubo un crecimiento demográfico, esto evidentemente exigió nuevos mercados, ¿ya? Porque había mucha mayor gente que en años anteriores. Entonces estos nuevos mercados, estas nuevas demandas, impulsaron también la economía.
se desarrolló principalmente en Inglaterra, como he dicho, pero después se expandió a algunas partes de Europa, localizadas principalmente en Francia y Alemania. Otros países fuera de Europa que desarrollaron la revolución industrial fueron Estados Unidos y Japón. ¿Ya? Entonces la revolución industrial consistió en que se desarrollaron nuevas técnicas en la manera de producir los elementos, las fábricas. Entonces se pasó, por ejemplo, de talleres pequeños a grandes fábricas. ¿Ya? Aquí la energía que posibilitó esta llamada primera revolución industrial fue principalmente el carbón. ¿Por qué? Porque también existe una segunda revolución industrial bueno, esta primera revolución industrial comienza no en el siglo XIX, sino que en el siglo XVIII. Ahí por 1700, 1760, 1770, 1780, comienza esta revolución industrial. ¿Ok? Tiene un alcance por toda Europa y ya durante todo el siglo XIX podemos hablar de una sociedad industrial en Europa. ¿Ya? Esto es un fenómeno que ocurrió principalmente en Europa y, como ya dije, en Estados Unidos y Japón, no así en otros lugares. Por ejemplo, nuestro país, Chile, no sufrió un proceso mediante el cual se transformó toda la economía a grandes industrias, ¿ya? Pero sí, en el caso de Chile, nuestro país estuvo dentro de los mercados a los cuales alcanzó esta revolución industrial. La revolución industrial principalmente tuvo dos etapas y principalmente tuvo grandes consecuencias en todo ámbito, ¿ya? En el ámbito de la economía, por ejemplo, de las finanzas y la banca, se desarrollaron nuevas formas en este largo desarrollo del capitalismo, ¿ok? Porque hay que comprender que la revolución industrial fue es una fase del desarrollo de la historia del capitalismo que ya viene desde en los tiempos modernos e inclusive antes, según algunos autores, y que hoy en día también continúa desarrollándose, el capitalismo. Entonces, en esta llamada revolución industrial hubo muchas consecuencias y algunas de ellas son, por ejemplo, que la banca cambió, el sistema financiero mundial cambió, se desarrollaron y se fortalecieron mecanismos tales como las sociedades anónimas y las acciones. Disculpen. Una de las consecuencias más importantes de la revolución industrial es lo que se llamó la cuestión social, ¿ya? La revolución industrial, como parte del capitalismo, se basó en la apropiación de la ganancia del trabajo producido por los trabajadores por los inversores capitalistas, ¿ok? Esto significó que los obreros fueron cada vez más mermando sus condiciones de vida en esta sociedad industrial que se desarrolló, ya hemos dicho, en Inglaterra, Francia y Alemania principalmente. Por lo tanto, surgió el gran problema obrero que las sociedades de la época, elitistas, le llamaron la cuestión social, ¿ya? Es decir, las condiciones de vida muy paupérrimas de los obreros eran la cuestión social, algo que era un problema pero preferían no ver. Por lo tanto, dentro de esta llamada cuestión social, las respuestas vinieron desde algunos pensadores, ¿ya? Y tenemos principalmente tenemos 4 respuestas a los problemas de los trabajadores en esta época. Los mencionaré solamente. Recuerden que estamos hablando de ideas acerca de realizar el ensayo histórico, por lo tanto, ustedes pueden tomar cualquiera de las ideas que están presentes en esta unidad 3 y desarrollarla a través de una pregunta histórica que ustedes buscan responder a través de los argumentos de su ensayo histórico. Algunas de las respuestas a la llamada cuestión social fueron, por un lado, el movimiento sindical obrero, ¿ya? Las llamadas trade unions, que buscaban a través de la organización de los sindicatos de trabajadores lograr demandas
para mejorar sus condiciones de vida. Otra respuesta filosófica y práctica en esta época de la cuestión social, consecuencia de la revolución industrial, es el desarrollo del pensamiento anarquista, ¿ok? Cuyo máximo exponente es Bakunin. Y las últimas dos respuestas son, por un lado, el socialismo llamado utópico y el socialismo llamado científico. El socialismo utópico fue el desarrollo del pensamiento de respuestas sociales para los trabajadores en una situación ideal, ¿ya? El socialismo utópico precedió al desarrollo del socialismo llamado científico y proponía, por ejemplo, la construcción de comunas o comunidades autosustentables administradas por los mismos obreros, ¿ya? Y tuvo varios exponentes en Europa y algunos experimentos sociales que tuvieron su materialización en comunidades autónomas, ¿ok? El llamado socialismo científico viene cuando se desarrolla el pensamiento de Karl Marx y Engels en torno a una tesis que es la teoría de la lucha de clases, ¿ya? Que consiste en que explicar la historia a través de una sucesión de opresiones de algunos por sobre otros y que finalizaría cuando se unieran todos los obreros, ¿cierto? Estas fueron algunas de las consecuencias en el ámbito de las ideas sociales al tema llamado de la cuestión obrera. Otras consecuencias de la revolución industrial fueron el impacto sobre la forma de vida cotidiana en las ciudades y la transformación del territorio, ¿ya? De los diferentes territorios y de, por cierto, la naturaleza. Por último, vamos a hablar del tercer aspecto de nuestra unidad 3, ¿ok? Recordemos que el aspecto 1 tiene que ver principalmente con el ámbito de las ideas, de la cultura y de las filosofías de este periodo. El aspecto número 2 tiene que ver principalmente con los aspectos económicos de esta época del siglo XIX, ¿cierto? Todo lo que es la revolución industrial. Y por último, este aspecto número 3, que se llama imperialismo y colonialismo, tiene que ver con la praxis en términos de política de las acciones que hicieron los estados europeos en base a esta filosofía del progreso, en base a este crecimiento económico del capitalismo que buscaba, por un lado, nuevos mercados y por otro lado, materias primas para producir este fenómeno de la revolución industrial. Entonces tenemos por consecuencia que los países de Europa que enarbolaron esta revolución industrial llevaron a cabo un proceso que ya venía de antes, pero que en esta época tiene una acentuación radical, que es la época del imperialismo. El concepto de imperio, ustedes saben que es muy antiguo, ya existieron imperios e ideas de imperio en la antigüedad, ya desde los imperios antiguos, ¿cierto? De la época antigua, luego pasando por la época del Imperio Romano y toda la época de la larga Edad Media. El tema es que la idea de imperio siempre ha estado presente en Europa, pero en esta época del siglo XIX se desarrolló de un nuevo modo, en base a el desarrollo de la idea del darwinismo social que hemos mencionado, y en base al desarrollo de nuevos mercados y la apropiación, saqueo, en otras palabras, de materias primas en diferentes partes de Asia, África y nuestro continente americano. En Chile nosotros tenemos un caso que es el desarrollo de las salitreras, que eran principalmente de capitales británicos, en nuestro territorio, la zona de Tarapacá y Antofagasta, ¿cierto? Pero en otras partes del mundo, África y Asia, principalmente, este imperialismo tuvo características políticas, de dominación política de los territorios. Entonces, hay tres formas, hay principalmente
existieron diferentes formas de cómo los países europeos efectuaron esta dominación política y económica de los diferentes territorios de de África y Asia. Estoy hablando de la lección 3 de la unidad 3, ¿cierto? Y estas formas fueron, por un lado, ¿a dónde está acá? Para decirlo en el orden que están acá.